Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy miércoles 31 de enero del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito para que pongamos nuestro corazón en disposición a la palabra del Señor, que es la semilla del reino de los cielos, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11, para que ustedes y yo, al escuchar la palabra de Dios, la recibamos con humildad, y que no solamente la escuchemos y la recibamos con humildad, sino que la pongamos por obra. El apóstol Santiago nos dirá a cada uno de nosotros que ustedes y yo, cuando escuchamos la palabra del Señor, es importante que la escuchemos, que la recibamos con humildad y que la pongamos por obra, y así seremos bienaventurados, nos dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, para que ustedes y yo, recibiendo la palabra de Dios, demos con perseverancia mucho fruto, como nos dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción y todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el poder, el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es miércoles 31 de enero del 2024. Hoy estamos leyendo y vamos a meditar el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Para los que tienen su Biblia en la mano, San Marcos, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Ahora vamos a ver algunas enseñanzas que el Señor nos trae hoy a través de su buena nueva, a través de su Evangelio, a través de la Sagrada Escritura. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguieron. Primeramente, Jesús vuelve a los suyos, vuelve a su patria a ver a sus seres queridos. ¿Cuántos a veces de hoy en día que se han alejado de sus países, sus hogares, sus territorios, y escasamente llaman a ver a sus familiares cómo están, cómo se sienten, o escriben una cartita? Muy importante. Jesús nos enseña a siempre nosotros regresar a nuestras raíces. O de pronto alguien llega a los Estados Unidos y se cree americano, ya no habla español, solamente inglés. Eso no es
la enseñanza que el Señor nos trae siempre de regresar a nuestras raíces, a que haya una constante comunicación con nuestros familiares en donde quiera que estemos, para que ustedes y yo seamos auténticos discípulos del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, muy importante eso. Por ejemplo, algunos jóvenes que hayan dejado a sus papitos en sus países, cuán importante es acordarse de ellos con una cartita, con una ayuda económica, como ellos nos han ayudado cuando pequeños, también ayudarles ahora de grandes. Jesús nos enseña siempre a volver y recordar nuestras raíces, que nunca se nos olvide quiénes somos y de dónde venimos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírlo quedó maravillada y decía: ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y con qué qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Aquí vemos también que Jesús va a la sinagoga a enseñar el día sábado. Tenemos que tomar en cuenta, mis queridos hermanos y hermanas, que Jesús vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento inicia a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Calvario. Entonces, por eso vemos aquí algún hermanito adventista al séptimo día puede decir: oh, nosotros guardamos el día sábado, porque el mismo Jesús guardaba el día sábado él mismo. Jesús vive en el Antiguo Testamento. Ustedes y yo no estamos obligados a hacer todo lo que Jesús hacía, pero sí lo que Jesús enseñaba. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Jesús se circuncidó porque vivía en el Antiguo Testamento. Jesús iba a la sinagoga los sábados porque vivía en el Antiguo Testamento. Jesús muere crucificado a los 33 años. Ustedes y yo no estamos obligados a hacer lo que él hizo, pero sí a obedecer sus mandamientos. Cuando Jesús nos dice: el quien me ama guardará mis mandamientos. El que me ama cumplirá su palabra. Entonces ustedes y yo estamos llamados a hacer lo que Jesús nos enseña. Y muy importante que la enseñanza de Jesús siempre vamos a encontrar en el templo, en la iglesia. Jesús se iba al templo y ahí Jesús hablaba a la gente. Ahora para nosotros, el nuevo pueblo de Dios, es el día domingo. Podemos ver en Hechos capítulo 20, versículo 7, y también en Primera de Corintios capítulo 16, versículo 2, donde ya el nuevo pueblo de Dios guarda el día domingo. Muy importante. Ahora, cuán importante es ir a la iglesia. El diablo nos puede a nosotros tentar y hacernos pensar algo que no es realmente correcto. Es correcto en uno pensar: Dios está en todo lado. Sí, Dios está en todo lado. Él es omnipotente, está en todo lado. Pero ¿dónde hay que darle la gloria a Dios? En la iglesia. ¿Dónde es que nosotros recibimos ese pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, Eucaristía, en la Sagrada Eucaristía o en la Santa Misa que se preside en la iglesia? Por eso, hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo nos acerquemos con un corazón humillado, sencillo y arrepentido y al Señor, y a Él le demos la gloria en la iglesia. No puede haber un cristiano que piense que es solo con orar en la casa, rezando el rosario o yendo al grupo de oración, ya está. No, la misa es el culmen de la vida cristiana. Es importante que ustedes y yo vayamos y nos alimentemos de ese pan vivo que baja del cielo. Ustedes y yo, cuando nos alimentamos del pan vivo que baja del cielo, entonces podemos decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Muy importante esa siguiente enseñanza. Primero, recordar siempre quiénes somos, de dónde venimos. Segundo, nosotros, el nuevo pueblo de Dios, guardamos el día domingo. Tercero, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Efesios 3:20. No donde yo quiero, en mi cuartito, en la carretera, en mi carro. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Efesios 3:20. Ahora, la siguiente enseñanza, que es la que más me fascina y más me emociona,
Marcos capítulo 6. Vamos a ver desde el versículo 3 en adelante. ¿No es este el carpintero? A ver, hizo milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de José, Judas, Simón? Aquí viene algo muy importante a decir. Marcos 6, versículo 3 en adelante. Claramente dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? En ningún momento dice uno de los hijos de María. No. Ahí dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Entonces claramente la Biblia da a entender que Jesús es el único hijo de María. Se cumple la profecía de Isaías capítulo 7, versículo 14. La Virgen está encinta y da a luz un hijo. Entonces ese es Jesús. Solamente la Virgen tenía a Jesús, no tenía más hijos. Claro que hay algún protestante que me va a decir, pero sigue leyendo a ver lo que dice. Claro, voy a leer. Dice, ¿no es este el hijo de María y hermano de Santiago, de José, Judas y Simón? Y cualquiera que lea la Biblia rápido podrá decir, oh, ahí están los hermanos de Jesús, son hermanos carnales, Santiago, José, Judas y Simón. Eso dice la Biblia. Vamos a ver si es cierto. Les invito a irnos a Mateo capítulo 10, versículo del 12 en adelante. Dice así, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Aquí vemos que Santiago y Juan son hijos de ¿quién? De Zebedeo. ¿Cómo se llamaba el esposo de la Virgen María? José. Entonces no son hijos de María, son hijos de Zebedeo. Santiago y Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo. El otro Santiago es hijo de Alfeo. Y también en cuanto a Judas, vamos otra vez a regresar a Marcos capítulo 6, versículo del 3 en adelante. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Aquí vimos que Santiago y su hermano Juan son hijos de Zebedeo. Vamos a ver a Judas y Simón. Seguimos leyendo en Mateo capítulo 2 del versículo, Mateo capítulo 10 del versículo, vamos a leer desde el 3 en adelante. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano y Santiago el de Alfeo, Simón el cananeo. Simón no nos da el dato de su papá o su mamá, pero nos dice que es cananeo. Jesús es galileo o nazareno. Entonces no tiene nada que ver con Jesús en cuanto a que sea hermano carnal, que haya nacido del mismo vientre de la Virgen María. Ahora, en cuanto a Judas, pueden ustedes leer en la carta de San Judas Tadeo, Judas capítulo 1, versículo 1, dice, yo Judas, siervo del Señor Jesucristo, hermano de Santiago. Y ya encontramos que el papá de un Santiago es Zebedeo y el papá del otro Santiago es Alfeo. Entonces ninguno son hijos de la Virgen María. Nos queda José. Recuerden que dice, ¿no es este el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ya encontramos el papá de Santiago, que es Zebedeo. Ya encontramos que Judas es cananeo, no es galileo ni nazareno. Y también encontramos que Judas, Santiago es hijo de Zebedeo, Judas es hermano de Santiago, Simón es el cananeo y nos falta José. Mateo capítulo 27, versículo 56 nos va a decir
Y nos vamos a dar cuenta rápidamente de quién les dijo José. Pueden buscar conmigo Mateo capítulo 27, versículo 56. Bien, había allí muchas mujeres mirando desde lejos. Aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces aquí vemos que la madre de Santiago y José se llama María. Alguien podría preguntarse, pero ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. ¿Y cómo sabemos que no es la Virgen María? Fácil, porque la madre de los hijos de Zebedeo, descubrimos que son Juan y Santiago. ¿Y quiénes son los hijos de Alfeo? José y también el otro Santiago. Entonces nos damos cuenta rápidamente que no es San José el papá de esos niños. Entonces vamos a volver rápidamente otra vez a Marcos capítulo 6, versículo 3. No es el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago. Santiago, hijo de Zebedeo. José, hijo de Alfeo. Judas, hermano de Santiago. Y Simón es de cananeo. No tiene nada que ver con Jesús en cuanto a hijo carnal. Ahora, es importante que ustedes tengan en cuenta que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la palabra hermano era bien amplia. Les pongo un ejemplo. Génesis capítulo 12, versículo 5. Abraham es tío de Lot. Génesis capítulo 13, versículo 8. Abraham a su sobrino le llama hermano, mi hermano. Otra, Tobías capítulo 10, versículo 13. Entre la suegra, la mamá de Sara, le dice a Tobías, esposo de Sara, que es su hermano. Y también llama a Sara, que es esposa de Tobías, hermana de Tobías. Entonces, en el Antiguo Testamento la palabra hermanos es bien amplia. Les voy a dar otro ejemplo. Hechos capítulo 1 del versículo 14 al 15. Estaban reunidos los apóstoles, la Virgen María y 120 hermanos, o sea, 120 que pertenecían a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a dar otra, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, donde Jesús cuando resucita, Él se aparece primero a Cefas, a Pedro, y luego se aparece a más de 500 hermanos, o sea, a más de 500 discípulos. Está hablando en cuanto a los de la misma religión, a los cristianos. Entonces, en la palabra hermano es bien amplia. Entonces, es importante que ustedes y yo comprendamos esto para que no nos dejemos confundir. Y leyendo rápidamente a la Biblia, pensemos, Marcos 6.3 dice que no es hermano de Santiago, de José, de Judas, Simón, o sea que la Virgen María tuvo más hijos. No, aquí clarito dice, no es el hijo de María, él. No dice nunca uno de los hijos de María. Muy, muy, muy importante. También podemos ver allá en San Juan capítulo 1 del versículo 39 en adelante, cuando dicen, no es el hijo del carpintero. Ya cuando Jesús está grande, se refieren a Jesús como él, uno solo. No es el hijo del carpintero. Entonces con esto claramente vemos ustedes y yo si amamos la verdad y nos damos cuenta que ninguno de ellos son hijos de María, como muchos dicen, hijos de María carnalmente. ¿Ok? Entonces, seguimos. Y no están sus hermanas aquí entre nosotros, y se escandalizaban a causa de él. En Marcos capítulo 3, el versículo 31 al 35, vimos quiénes son las hermanas de Jesús. Dice Jesús, ¿quién es mi madre, mi padre, mis hermanos y mis hermanas? Sino los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son mi padre, mi madre, mi hermano y mi hermana. Jesús les dijo, un profeta
Solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndole las manos, y se maravilló de su falta de fe. Entonces Jesús, al ver que hay tanta duda sobre él, en vez de tener fe, se maravilla, o sea, se asombra de la falta de fe que hay entre sus propios familiares. Entonces, eso también es una enseñanza teológica. Cuando ustedes y yo empecemos a estudiar la Sagrada Escritura, le hablemos a nuestros familiares de la palabra de Dios, entre uno que otro no va a querer escuchar, y eso ya está escrito. No hay por qué maravillarse. Más en Ezequiel 3, del 10 al 11, nos dice que escuchen o no escuchen, igual hay que hablarles la palabra de Dios. Y para terminar, dice Jesús no hizo ahí muchos milagros por su falta de fe, no porque Jesús no tenía poder. Jesús obra sus milagros de acuerdo a la fe que ustedes y yo tengamos en Él. Por eso nos dice el Señor Jesucristo en Marcos capítulo 11, versículo 24, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo van a obtener. Ustedes y yo podemos pensar, oh, pero es que yo sí pido con fe, yo sí pido con fe. A ver, yo sí pido con fe, excelente, sí pido con fe. Pero estamos en obediencia con el Señor, en comunión con el Señor. Estamos siendo discípulos auténticos de Jesús, o simplemente pedimos con fe a nuestra conveniencia. O sea, es importante eso darnos cuenta. Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 4, nos dice, si piden y no reciben es porque piden mal, o piden para su propio beneficio, olvidándose de los demás. Entonces es importantísimo analizarnos y siempre dejarle en las manos del Señor. Por eso cuando ustedes y yo rezamos el Padre Nuestro, siempre decimos que se haga tu voluntad, no la mía. El mismo Señor Jesucristo nos enseña a orar. En Mateo capítulo 26, del versículo 39 al 44, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces ustedes y yo creemos como que mándale, oh Dios, ayuda, haz esto, haz aquello. A ver, ¿y ustedes qué hacemos por Dios? ¿Vamos a misa? ¿Estamos en comunión con Él? ¿Nos hemos confesado los pecados? ¿Hemos recibido a Cristo Eucaristía por lo menos una vez a la semana? Oh, no, pero yo sí quiero que Dios me ayude con esto. Pero hay que ser coherentes, mis hermanos. Hay que venir a la mesa, al banquete del Señor, para que Él espiritualmente nos fortalezca. Y una vez fortalecidos a través del cuerpo y la sangre de Jesucristo, que nos da la vida eterna, Juan 6:56 dice el Señor Jesús, el que come de mi carne, bebe de mi sangre, permanece en mí, yo en él. Entonces, una vez al ser fortalecidos por Jesucristo, Eucaristía, que viene dentro de nosotros, entonces estamos en una unión común con Jesús, y ahí sí, dice Jesús, lo que ustedes pidan, ustedes van a recibir. Quiero terminar con ustedes leyendo San Juan capítulo 15, versículo 7. Vamos a buscarlo. San Juan capítulo 15, versículo 7. Para que meditemos, para que veamos a ver si de pronto hay algo que corregirnos dentro de nosotros mismos. Y vamos a ver San Juan. Ok. San Juan capítulo 15, versículo 'Quiero leeros desde el versículo 6. Miren, ya sabemos que ustedes y yo, dice en Juan 6:56, el Señor Jesús, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Muy bien. Ahora vamos a ver San Juan capítulo 15, versículo 6. Si alguno permanece en mí
si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Y si ustedes y yo no permanecemos en una unión común con el Señor, no asistimos al sacramento de la confesión, al sacramento de la Eucaristía, dice que nos secamos espiritualmente y por eso andamos muy agobiados. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Amén. Aquí está la clave. ¿Cómo ustedes y yo podemos pedir al Señor y conseguir lo que pedimos? Aquí está la clave. No pedir por pedir. No pedir a mi conveniencia. Aquí está la clave. San Juan capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí. Primeramente tenemos que permanecer en una unión común con Jesús a través del sacramento de la Eucaristía. Muy importante. No se deje engañar con decir, Cristo vive, Él vive en mi corazón y yo vivo para Él. No. ¿Quién le contó eso? Dice Jesús, Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Muy bien. Entonces, San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Entonces la palabra de Dios tiene que permanecer en ustedes y en mí a su plenitud. No una partecita, no un poquito, sino a su plenitud. Y el versículo 10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces el Señor nos invita a permanecer en su palabra y sus mandamientos. Nosotros no podemos estar actuando algo contrario a la palabra de Dios y esperar un milagro de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, que la palabra de Dios habite en ustedes y en mí, como dicen en Colosenses capítulo 3, versículos 16 y 17, con su plenitud, y que todo lo que ustedes y yo hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Denle suscribir y denle compartir. Como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.